Bueno, la charla tiene estas tres partes. Primero vamos a explicar un poquito qué es la teoría de campo de Chern-Simons. Vamos a hablar un poquito de problemas variacionales, porque nuestra idea justamente es describir la teoría de campos usual mediante otro tipo de problemas variacionales. Y después vamos a hablar de esta aplicación de Witten que hace la correspondencia entre gravedad y teoría de campo de Chern-Simons. Muy bien. Entonces, para fijar idea tenemos un triple PMG, que es un G fibrado principal sobre una variedad de M. Pi es base de la proyección. Tenemos una conexión omega sobre ese fibrado principal, y omega mayúscula es la curvatura asociada. Entonces, si tenemos un polinomio homogéneo de grado K sobre G, o sea, un polinomio que cada entrada es un elemento de G, podemos armar una 2K forma sobre P, que se hace de la siguiente forma: una barra tiene 2K vectores, mete de a 2 como en los argumentos de la forma. Eso la forma es la forma de curvatura es una forma G evaluada. Entonces, cada una de estos digamos, de estos pares de vectores a través de la forma de curvatura me van a dar un elemento de G. Tengo K elementos de G, y entonces lo meto en el argumento del polinomio homogéneo F. Y después hago una combinación de permutaciones de manera tal de que lo que me dé tenga las propiedades de simetría respecto de permutaciones que tienen una forma dada, una forma diferencial. Entonces, lo más interesante es que si F es un polinomio invariante por la acción adjunta, entonces esta forma W de F es exacta y pi básica, exacta sobre P y pi básica. O sea, se puede pensar como que hay una forma del grado 2K sobre la base M, WF barra, que pueblo acá a través de pi me da igual a la forma WF. Como la forma WF es exacta, entonces esta forma WF barra es cerrada, entonces uno puede calcular una clase de cohomología asociada a esta forma omega F barra. Lo que resulta muy interesante es que esta clase de cohomología es independiente de la conexión que uno haya fijado. Entonces describe el fibrado P. Bien, la forma de Chern-Simons. Uno agarra esta WDF y sabe que es exacta, entonces existe una forma beta, tal que su diferencial es WDF. Esa forma beta se puede calcular usando un polinomio especial que lo vamos a llamar TDF, que acepta como entradas a la conexión y su curvatura. También obviamente tiene que ser de grado 2K-1. Por ejemplo, en el caso de que el fibrado principal es un fibrado trivial con fibra típica de SU2, entonces podemos tomar como polinomio homogéneo invariante la traza del producto de las matrices, este F de AB, y entonces en ese caef el WDF es la traza del producto wedge, el producto cuña entre la curvatura y la curvatura por sí misma, y entonces beta es esta combinación de las formas de curvatura y de conexión, ¿sí? Entonces, y para eso es un resultado, que para cada polinomio homogéneo invariante existe un TDF. Bueno, obviamente, si la base no es trivial, la forma que existe en la base, la forma WDF barra, no es exacta, y entonces puede no estar definida en la base una W, pero sí si uno toma un abierto en donde el grupo de cohomología de grado 2K es 0. Entonces, en ese caso existe también ahí abajo una beta U, que da origen a esta beta por Pullback a lo largo de pi estrella. Esta beta U es la que vamos a usar para definir la teoría del campo de Chern-Simons. Entonces, en la teoría del campo de Chern-Simons, el campo es una conexión principal en el fibrado principal. Entonces, para representar una conexión, en general, en la descripción usual que hace la gente de teorías de campo de Chern-Simons, se usa el dato local, que es una forma sobre U, sobre el abierto U de M, a valores en el eje del grupo G, y una sección local del fibrado principal. Entonces, la acción se calcula integrando sobre cada U, sobre cada abierto U trivializante, ¿sí? Las formas beta U, la forma de Chern-Simons beta U. ¿Está bien? Es eso. Entonces, esto define una acción, entonces uno después puede extremar la acción y de ahí salen las ecuaciones de Lagrange. Bien, esa es la descripción clásica. Veamos ahora qué podemos hacer para describir esta teoría de Chern-Simons de alguna manera más interesante. Bueno, entonces, el dato que define un problema variacional clásico es un fibrado cuyas secciones van a ser
los campos, y una densidad lagrangiana, que es una aplicación del fibrado de Uno-Jets en las m-formas sobre la base. La m-forma sobre la base porque uno quiere integrar y obtener una acción como hicimos antes. Y tiene que depender del fibrado de Uno-Jet porque uno necesita velocidades, está bien. O sea, un lagrangiano en general tiene velocidad, depende de velocidad. Entonces, para describir Cherney-Simons, uno tiene que generalizar un poquito este esquema, y es lo que vimos recién. Si ustedes se fijan, en realidad uno no estaba trabajando con el fibrado, sino que estaba trabajando con acciones que estaban definidas sobre abiertos trivializantes. Entonces, la generalización de la noción de problema variacional clásico que permite describir Cherney-Simons es la de pares de familias que son abiertos, que forman un cubrimiento de la base, y lagrangianos definidos solamente sobre la porción del espacio de Jet que está sobre ese abierto. ¿Está bien? Claro, eso no me da una ecuación de Euler-Lagrange, sino me da un montón de ecuaciones de Euler-Lagrange, una por cada abierto. También lo interesante es que para que digamos, esta familia describa un buen problema global, lo que queremos es que las ecuaciones de Euler-Lagrange sobre cada ¿cómo se llama? Intersección de estos abiertos se coincidan. ¿Está bien? Entonces eso de alguna forma se pega y permite describir globalmente, le permite dar una condición global sobre las secciones del fibrado de conexiones. Otra generalización, que es la que queremos usar nosotros para representar problema variacional como un problema variacional, la teoría de campos de Cherney-Simons, es una generalización de Vida-Griffiths, que la idea es usar, digamos, de nuevo, los campos son secciones de un fibrado W. La acción se calcula, como vemos acá, mediante haciendo pullback de las secciones de este fibrado de una determinada m-forma lambda, que hace las veces de densidad lagrangiana, pero ahora lo que uno hace es restringir las secciones posibles, las secciones a las cuales le vamos a calcular esta acción, a aquellas que anulan las formas que viven en un determinado ideal diferencial. Esto de alguna forma describe también el problema variacional clásico, porque en el problema variacional clásico el W que aparece acá es el espacio de Uno-Jets, y entonces uno solamente evalúa la acción sobre secciones del fibrado de Uno-Jet que son holonómicas. Y eso se puede describir mediante una estructura que se llama estructura de contacto. Bueno, de alguna forma este ideal diferencial generaliza la noción de estructura de contacto. Pero bueno, ya vamos a ver qué significa en ejemplos más concretos. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es, tenemos el problema variacional que describimos anteriormente con las beta U para escribir el problema variacional de un punto de vista local, el problema variacional subyacente a la teoría de Chern-Simons, y ahora queremos dar una descripción en términos de problemas variacionales de este segundo tipo. Entonces, bueno, resulta que uno puede describir una conexión sobre un fibrado principal, tanto dando el dato local de una forma G evaluada sobre U y una sección local del fibrado principal, como por una aplicación así, una aplicación de fibrado que va desde el fibrado P hasta su espacio de Uno-Jets. Esencialmente lo que hace es, para cada punto de P, este gamma se convierte en el levantamiento horizontal, ¿sí? O sea, cada elemento de la base me da un vector del tangente de la base, me da un vector en el tangente AP. ¿Sí? Entonces, uno puede usar el dato local para construir localmente este gamma usando esta fórmula. Pero bueno, lo interesante de describir mediante este gamma a la conexión es que uno puede de alguna forma ver a las conexiones locales, a las formas de conexión locales a U, como el pullback a lo largo de esta aplicación, que es una aplicación que va desde U al espacio de Uno-Jet, de un elemento geométrico importante en el espacio de Uno-Jet de un fibrado principal, que es la conexión canónica, que acá hemos indicado con una A. Entonces, la U se obtiene, siempre la podemos obtener, hay un solo objeto que es la forma de conexión canónica, cuyo pullback a lo largo de esta aplicación me da la forma local de conexión. Obviamente eso es una diferencia, digamos, uno puede calcular, esta A es una forma de conexión, entonces uno puede calcular la conexión, es una conexión canónica sobre el espacio de Uno-Jets, entonces uno hace el pullback de esa curvatura canónica y uno obtiene entonces lo que sería la forma de curvatura de la conexión local a U. Entonces el beta U, que si ustedes se recuerdan era ese polinomio TDF evaluado sobre las conexiones locales y su curvatura local, se puede obtener mediante pullback a lo largo de esta aplicación
esta sección del mismo TDF, porque es un elemento algebraico de la teoría, de estos elementos canónicos. Entonces, este TDF de A y F es algo que uno lo puede dar de una vez y para siempre, y no depende, como dependía el beta U, de la conexión con la que uno está trabajando. ¿Está bien? Digamos, uno tiene un objeto global, que es este TF de AF, y después uno obtiene lo que quiere integrar para obtener la acción mediante pullback. Eso es muy cómodo para escribir de manera global un problema variacional. Entonces, la forma lagrangiana, la forma que va a dar origen a la acción, en este caso, va a ser esta forma de acá, TF de A y de F, que es una forma, bueno, esto está mal, esto es una 2K menos una forma sobre el J1 de pi. Bien, el resultado interesante que obtuvimos, el primer resultado interesante que obtuvimos en relación a esto es que si tengo que la base es de dimensión 2K menos 1, entonces la colección de problemas variacionales locales asociados a estos beta U para cada U abierto en M que es trivializante, tiene los mismos extremales locales que el problema variacional sobre J1 de pi con esta lagrangiana. Y sin restricciones. El I, que nosotros habíamos hablado recién en la generalización acá, el sistema diferencial exterior, el ideal diferencial es cero. ¿Sí? No hay ninguna restricción para las acciones. Bueno, la demostración es pasar de AU-SU a SU compuesto con gamma, simplemente. Bueno, no contento con esto, entonces fíjense que lo que hemos hecho, hemos agarrado un problema variacional descrito por partes, por pedazos, digamos, por problemas variacionales asociados a un cubrimiento de abierto, y hemos cambiado ese problema variacional por un solo problema variacional sobre el espacio de unos jets del fibrado principal subyacente al derecho de Simon con el que uno está trabajando. Entonces ahora vamos a dar otro problema variacional global para Chern-Simon que tiene que ver con un problema que uno tiene generalmente cuando trabaja con la teoría de Chern-Simon. En general, la teoría de Chern-Simon tiene un grupo que es un grupo de estructura, el fibrado principal subyacente, que es un ortogonal, un grupo ortogonal especial, ¿sí? O un grupo unitario, ¿sí? Por cuestiones físicas. Entonces, para cada, digamos, si uno tiene, por ejemplo, un fibrado fijo, puede ser el fibrado de bases, y uno mira todos los problemas, todos los subfibrados que tienen como grupo de estructura, este es el especial lineal de dimensión m, el especial ortogonal de dimensión m, por ejemplo. Entonces, para cada uno de esos subfibrados uno va a tener una teoría de Chern-Simon diferente. Pero claro, para uno seleccionar dentro del fibrado de bases un subfibrado de este tipo, uno tiene que fijar una métrica. Entonces, de alguna forma, el fibrado, esos subfibrados, de alguna forma, no solamente tienen asociado no solamente están asociados a una teoría de Chern-Simon, sino también tienen asociada una métrica. ¿Está bien? Sí, entonces, y esa es la idea, si usted quiere, en su de la aplicación de Witten, porque acuérdense que en teoría de relatividad general la métrica está asociada a la gravedad. Entonces, de alguna manera, el hecho de que uno tenga un determinado tipo de teoría de Chern-Simon metido dentro del fibrado de bases, de alguna forma está hablando también de que uno tiene, de alguna manera, una métrica. Pero claro, si uno hace variaciones dentro de un subfibrado fijo, la métrica no varía porque el subfibrado queda fijo. Entonces, lo que uno quiere es considerar todas las familias de teorías de Chern-Simon dentro del fibrado de bases. Y con eso, tratar de ver si existe un problema que, digamos, uno tiene entonces una colección de un montón de problemas variacionales de este tipo. Adentro ¿sí? Para cada subfibrado uno tiene un problema variacional. La idea entonces es tratar de encontrar un problema variacional que los englobe a todos sobre el fibrado de bases. Entonces vamos a tener este grupo H, un subgrupo cerrado, vamos a fijar un complemento del álgebra de Lie del grupo H en G, y vamos a considerar una familia de H subfibrados principales de P. Como les dije recién, la familia que es muy natural en este contexto es la familia de los subfibrados del fibrado de base compuesto por las bases que son ortogonales respecto a una métrica fija. Este ejemplo en particular tiene una propiedad muy interesante. Tienen lo que se llama lo que llamamos completitud de esta familia. O sea, dada una sección local cualquiera del fibrado P, existe un miembro de la familia que contiene la imagen de esa sección. Está bien, digamos, o sea, si ustedes quieren, para el fibrado de bases, dada una sección cualquiera, existe una métrica que
que la tiene a esa base como ortonormal. ¿Sí? Siempre podemos medir eso. ¿Qué es interesante de esto? Bueno, que dada una familia completa de H subfibrado para un fibrado principal y una sección, de manera tal de una sección del fibrado de Jets, del fibrado principal P, de manera tal de que cuando uno hace el pullback de la forma canónica de conexión a lo largo de esta sección, lo que uno obtiene es algo que vive totalmente en H. Entonces eso induce una sección de algún fibrado principal de la familia. Y viceversa, si uno tiene una sección de alguno de los fibrados, de los subfibrados que componen la familia, entonces uno puede levantar eso a una sección del fibrado completo, ¿sí? De manera tal de que cuando uno hace el pullback de esa sección, de la forma de conexión a lo largo de esa sección, la forma que uno obtiene es H evaluada. Entonces, esa propiedad nos permite, digamos, construir ese problema variacional global. ¿Sí? Entonces definimos una forma lagrangiana, que es el TDF, el mismo TDF de antes, usando omega, la conexión canónica del fibrado de unos jets y su forma de curvatura. Entonces hay una propiedad importante que yo no mencioné, es que bueno, uno tiene que, cada uno de estos miembros de esta familia está metido, es un subfibrado de P. Entonces esa inmersión digamos, se levanta a nivel de los fibrados de Jets, ¿sí? Entonces el fibrado de Jet de P tiene una forma canónica omega, el fibrado de uno Jet del subfibrado de RZ tiene su forma canónica que acá la llamé AZ. Entonces resulta que cuando uno hace el pullback a lo largo de la inclusión del fibrado jet de RZ en el fibrado jet de P, de la forma canónica, entonces obtiene la forma canónica del subfibrado. ¿También? Simplemente una naturalidad de las conexiones canónicas. Bien, entonces, imagínate, tenemos una familia completa de H subfibrados y consideramos para cada uno de estos elementos de esta familia la teoría de Chern-Simons global que habíamos tenido acá. ¿Sí? Está por el triple J1 de pi lambda del Chern-Simons y ningún tipo de restricción. Entonces, existe correspondencia entre los decimales de la teoría de Chern-Simons para cualquier miembro de esta familia y el problema variacional determinado por, digamos, esta forma lagrangiana TF de omega y omega mayúscula sobre el fibrado de uno jet del fibrado P, del fibrado que contiene todos los miembros de esta familia, ¿sí? Donde ahora se agrega un ideal diferencial que es el generado por las componentes en la dirección del subespacio B de la forma canónica de conexión. ¿Sí? Entonces, digamos, que aparezca esto es porque justamente por este lema que aparece acá, ¿sí? O sea, cada sección de cada uno de algún elemento de esta familia se puede levantar una sección del J1 de pi si vale la condición de que la forma canónica sobre la imagen de esta sección sea H evaluada. También entonces por eso se pone esta condición acá. ¿Sí? Entonces esto es, si ustedes quieren, un nuevo nivel al cual hemos levantado hemos conseguido un problema variacional más general aún, ¿sí? Siempre que tengamos una familia completa de subfibrados. Entonces, las teorías de Chern-Simons para todos esos miembros de esa familia se pueden representar con un único problema variacional, que es este de acá. Entonces vamos a ver cómo eso se puede aplicar a la descripción de la relatividad general. Entonces acá lamentablemente la aplicación de Witten solamente funciona cuando la dimensión de la base es 3. ¿Sí? Uno puede pensar generalizaciones, pero entonces uno describe teorías que son distintas a la gravedad. Resulta que uno, para describir la gravedad, lo que uno hace es tomar esto que aparece entre paréntesis es la curvatura de una conexión, y todos estos numeritos que aparecen ahí esencialmente toman una traza, o sea que este sería el equivalente del tensor de Ricci, uno integra sobre m y eso me da la acción de la relatividad general. La aplicación de Witten es considerar que uno tiene un par E y A que describen una base del tangente y omega que describe a una conexión, ¿sí? Y uno lo puede meter todo junto dentro de de un solo campo, de la componente de una sola conexión, ¿sí? Para eso lo que uno tiene que hacer es pensar en el producto semidirecto del grupo especial ortogonal de dimensión 2 con R2, ¿sí? Entonces los elementos PA acá son los generadores de R2 y los JA son los generadores de CO2. ¿Está bien? Entonces, digamos, entonces
digamos, lo que uno está haciendo acá es describiendo, usando los grados de libertad de la relatividad general para armar una nueva teoría de Chern-Simons en una extensión digamos, un producto semidirecto. Y cuando uno calcula la acción de Chern-Simons sobre este grupo, y usando esta fórmula, resulta que esta acción, después de algunos tejes y manejes, se convierte en la acción de la relatividad general. ¿Sí? Entonces, digamos, uno pasa de la gravedad en dimensión 3 a una teoría de Chern-Simons en un grupo un poquito más grande, ¿sí? Que es hacer este producto semidirecto. ¿Cómo se puede ver esta aplicación desde el punto de vista geométrico? Bueno, primero, tenemos Chern-Simons descrito, digamos, de esta forma usando este problema variacional. ¿Sí? Este problema variacional dado por este teorema. ¿Sí? Entonces, además tenemos que el fibrado de bases afín proyecta sobre el fibrado de bases. ¿Sí? El fibrado de bases afín es una base más una traslación. El P acá representa la traslación. Si no olvidamos la traslación, tenemos una base. Entonces tenemos una aplicación del fibrado de bases afín en el fibrado de bases. Entonces, si definimos esta forma lagrangiana, usando las formas canónicas que hay sobre el fibrado de unos jets, ¿sí? Entonces podemos describir la gravedad. Este es un trabajo que yo describí alguna vez usando, digamos, las estructuras canónicas que hay sobre el fibrado de unos jets del fibrado de base de una variedad. Entonces lo interesante es que esto describe la gravedad, ¿sí? Esto es un problema variacional, describe la gravedad, y si ustedes se fijan acá aparece algo que ya lo vimos antes. Resulta que es así, o sea, si uno agarra y describe sobre el fibrado de bases la gravedad usando este problema variacional, entonces resulta que, y además uno construye sobre el fibrado de bases afines, uno construye el problema variacional de Chern-Simons que vimos antes, entonces F permite traducir los extremales de uno de los problemas a otro de los problemas. Entonces eso establece una correspondencia entre el fibrado entre la gravedad en el fibrado de bases y una teoría de Chern-Simons en el fibrado de bases afín. Y entonces la interpretación geométrica es esa, ¿está bien? Porque hay una correspondencia entre el fibrado de base y el fibrado de bases afín que está dada por esa fórmula.